Después de cuidar a mi suegra enferma durante 10 años, ella me dejó fuera de su testamento, y le dio todo a mi cuñada, la misma que jamás le cambió un pañal. Yo no quería contar esta historia. Me la guardé por años porque me daba vergüenza. Vergüenza de haber sido tan ingenua, tan buena, tan confiada. Pero ya no. Ya no me callo más. Mi suegra, Carmen, fue diagnosticada con una enfermedad degenerativa cuando mis hijos apenas empezaban la primaria. Mi esposo y yo hablamos mucho y decidimos traerla a casa. La alternativa era dejarla en un asilo, pero ninguno de los dos quería eso para ella. Y menos yo. No podía permitirlo. Así que dejé mi trabajo como maestra de primaria y me convertí en su cuidadora 24/7. Al principio pensé que sería temporal. Unos meses. Tal vez un año. Pero fueron 10. 10 años de cambiarle pañales, darle de comer, bañarla, moverla de un lado a otro porque perdió movilidad. Noches sin dormir porque gritaba del dolor o porque tenía alucinaciones. Y yo ahí. Siempre ahí. Mi esposo ayudaba cuando podía, pero trabajaba todo el día. Y su hermana, Diana, Diana decía que le daba ansiedad verla así. Aparecía solo en Navidad o cuando había que tomarse una foto familiar para Facebook. Lo que nadie sabía es que esos 10 años destruyeron mi salud mental, mi matrimonio, mis finanzas. Perdí amistades, perdí mi profesión, y perdí gran parte de mi identidad. Pero nunca me quejé. Siempre pensé, algún día, cuando ella ya no esté, voy a recuperar mi vida. Y al menos sabré que lo hice bien. Mi suegra y yo teníamos una relación complicada. A veces era dulce y me agradecía, otras veces me insultaba, me decía cosas como, tú me cuidas porque te conviene, ¿quieres que te deje la casa? Yo solo le sonreía. A esa altura, ya no le respondía. Cuando falleció, hace poco más de un año, sentí un alivio inmenso. No por su muerte, sino porque al fin podía respirar. Había cumplido. Lo había dado todo. Pero el día que leímos el testamento, se me heló la sangre. La casa, la misma donde viví los últimos 15 años, donde crié a mis hijos, donde cuidé a una mujer que ya no me reconocía, se la dejó a Diana. Todo se lo dejó a Diana. Yo no aparecía ni en una línea. Ni una palabra de agradecimiento. Ni una mención. Me acuerdo perfecto del momento en que el abogado cerró la carpeta con el testamento. Hubo un silencio que me desgarró. Diana fingía sorpresa, pero no lo hizo bien. Apenas terminó la lectura, se limpió una lágrima falsa y dijo, «Ay, mami sabía lo mucho que la amaba, seguro por eso me dejó la casa». Yo no podía ni hablar. Sentía una mezcla de rabia, incredulidad y culpa. ¿Cómo podía sentir culpa si yo fui la que estuvo ahí? ¿Por qué me sentía como una intrusa en mi propia casa? Esa noche, discutí con mi esposo por primera vez en mucho tiempo. Me miró con una expresión que no voy a olvidar jamás y me dijo, no quiero pelear, pero no puedo cambiar lo que mamá decidió. ¿Y tú crees que fue su decisión? Le respondí. ¿De verdad crees que Carmen, con su mente tan deteriorada, tomó sola esa decisión? No me respondió. Solo bajó la mirada. Pasaron semanas. Diana se presentó un día con un abogado y un papel en la mano. Me daban 3 meses para desalojar. Sí, a mí. A la mujer que la cuidó, que sacrificó su vida entera para que esa casa siguiera en pie. La casa era de Carmen, sí. Pero la había heredado el papá de mi esposo, y él siempre decía que esa casa era para la familia. Pues ahora la familia se reducía a una sola persona. Diana, la santa de las redes sociales que subía frases inspiradoras mientras yo le sacaba flemas a su madre. Mis hijos estaban furiosos. Ellos habían crecido ahí. Pero eran jóvenes, no podían ayudar con abogados ni con dinero. Yo no tenía dónde ir, ni cómo empezar de nuevo. Pero cuando estás en el fondo, solo hay un lugar hacia donde mirar, arriba. Un día, revisando unos papeles viejos, encontré algo. Era una libreta de Carmen. Ella escribía ahí cuando todavía tenía lucidez, como una especie de diario. Empecé a leerlo sin expectativas, y ahí fue cuando encontré lo que cambiaría todo. Una entrada, fechada unos 5 años antes de su muerte, decía. Hoy Diana me dijo que firmara unos papeles. Dice que es para prevenir problemas legales. No estoy segura,
pero me hace sentir culpable cada vez que le pregunto. A veces siento que me está usando, pero es mi hija. Tengo que confiar. Mi corazón empezó a latir como loco. No podía creerlo. ¿Qué papeles? ¿Qué le hizo firmar? Fui directo al abogado que leyó el testamento. Le mostré la libreta y le pregunté si él había estado presente cuando Carmen firmó el documento. Me dijo que no, que solo lo había recibido y validado tiempo después. Entonces le pregunté, ¿sabes si ella estaba lúcida cuando lo firmó? Se encogió de hombros. Eso no me toca a mí determinar. Si hay dudas, puede impugnarse. Y ahí fue cuando se me prendió una chispa. Nunca había considerado pelear legalmente, pero eso cambió todo. Tenía una entrada escrita de su puño y letra. Carmen no entendía lo que estaba firmando. Diana había aprovechado su fragilidad. Consulté a una abogada que era amiga de una vecina, y cuando le mostré todo, me dijo, «Tenés un caso. No solo por la manipulación, sino porque vos fuiste su cuidadora. Tenías derechos. Aunque no lo creas, hay leyes que te respaldan». Y así empezó todo. Un juicio que duró casi un año. Me enfrenté a Diana en tribunales. Mi esposo no me apoyó. Me dijo que no quería ver a la familia destruida. Qué ironía, como si no lo estuviera ya. Diana, claro, se hizo la víctima. Lloraba frente al juez, decía que yo la manipulé a ella, que solo buscaba dinero. Pero yo tenía pruebas. Testigos. Vídeos. Notas de voz de Carmen diciéndome gracias por ser la única que está aquí. También presenté la libreta. Una perito caligráfica certificó que era de Carmen. Y que la fecha coincidía con los papeles que Diana le había hecho firmar. El golpe final fue un vídeo que uno de mis hijos encontró en un viejo celular. Carmen estaba en su silla, débil, mientras Diana le decía, «Mamá, solo firma, no te hagas problema. Yo lo manejo todo». Carmen firmaba, confundida, sin leer nada. El juez tardó 2 semanas en dictar sentencia. Y cuando por fin se leyó el fallo, sentí que me regresaba el alma al cuerpo. El testamento fue declarado inválido. El juez determinó que hubo vicios en el consentimiento. Carmen no entendía lo que firmaba y había una clara manipulación emocional por parte de Diana. No solo eso, se ordenó que la propiedad se dividiera legalmente entre los herederos con derecho, y como cuidadora directa durante más de una década, yo también tenía derecho a parte del patrimonio. No fue solo justicia. Fue dignidad. El día que me entregaron los papeles donde se reconocía legalmente mi derecho sobre la casa, lloré. Pero esta vez no fue de tristeza. Fue una descarga de años de frustración, de silencios tragados, de noches sin dormir, de cargar un cuerpo que ya no respondía mientras el mío también se quebraba. Mi esposo, él no dijo nada. Solo me abrazó. Yo ya no esperaba más de él. Lo nuestro no volvió a ser igual después del juicio. ¿Cómo iba a serlo? Cuando más lo necesitaba, prefirió quedarse al margen. No me acompañó ni a una sola audiencia. Y aunque nunca me atacó, su silencio fue una forma de traición. Diana desapareció de la ciudad. Por un tiempo intentó seguir manipulando, diciendo que todo era una injusticia, que mamá quería que ella tuviera todo. Pero a medida que se supo la verdad, incluso en la familia empezaron a darle la espalda. No por mí, sino porque nadie quiere quedar pegado a una historia así. A mí me quedó la mitad de la casa. La otra mitad legalmente era de mi esposo y sus hermanos. Pero en los papeles se me reconoció la posesión vitalicia. Es decir, nadie podía echarme de ahí. Jamás. No era exactamente la casa entera, pero era mía en lo que más importaba, la justicia. Con el tiempo, convertí una parte de la casa en un pequeño centro de día para adultos mayores. Un lugar digno, cálido, con música, charlas y respeto. Lo que Carmen mereció y no tuvo, a pesar de mis esfuerzos. Lo hice para ella, pero también para mí. Era mi manera de sanar. Y aquí viene el último giro. Uno que jamás esperé. Un día se apareció una mujer mayor, buscando información sobre el centro. Era la hermana menor de Carmen, tía abuela de mi esposo. Apenas me vio, se quedó mirándome largo rato. Vos sos la nuera que cuidó a Carmen, ¿no? Asentí, sin saber qué esperar. Me abrazó. Se le caían las lágrimas.
Carmen me escribió hace años. Me dijo que tenía miedo de lo que Diana le hacía firmar. Que vos eras su ángel. Que no sabía cómo agradecértelo. Sacó una carta, amarillenta por el tiempo. Me pidió que te la entregara, pero nunca supe cuándo era el momento. Ahora sé que es hoy. La abrí con manos temblorosas. Era corta, escrita con letra insegura. Perdón si algún día te hice sentir poca cosa. Sos la mujer más fuerte que conocí. Si pudiera, te dejaría todo. Pero me están presionando y no sé cómo evitarlo. Perdón. Perdón por no protegerte como vos me protegiste a mí. Te quiero. Carmen. Me quebré. Después de leer la carta de Carmen, me encerré en el baño y lloré como no lloraba desde que murió mi papá. Me abracé las piernas en el suelo frío y pensé en todo lo que había soportado durante esos años. No era solo la carga física, era el silencio, la invisibilidad, el abandono. Pero esa carta era la primera vez que alguien, en todo ese tiempo, validaba lo que yo había hecho. Aunque fuera tarde. Aunque ella ya no estuviera. A partir de ahí, algo cambió en mí. No se trataba de venganza, ni siquiera de justicia ya. Era más profundo. Era como si por fin alguien me hubiera dicho, te vi. Te escuché. Lo que hiciste valió la pena. Y con eso, me bastaba. Con el fallo del juez a mi favor, pude quedarme en la casa. La arreglé de a poco. Pinté las paredes, cambié las cortinas que llevaban años amarillentas, saqué los muebles viejos. Era la misma casa, pero ya no se sentía como una cárcel. Era mía. Con cada cambio, me sacaba un peso de encima. Como si borrara capas de tristeza acumulada. Mi esposo, aunque intentó acercarse después del juicio, ya no era lo mismo. Yo lo miraba distinto. No podía olvidar cómo eligió mirar para otro lado. Y no es que no lo quisiera, pero el amor se desgasta cuando una sola persona carga con todo. Un día, sin pelea ni gritos, le pedí que se fuera. Que necesitaba espacio. Tiempo. Me miró con esos ojos tristes de siempre y me dijo, sabía que esto iba a pasar. Se fue con una mochila y su dignidad, y aunque dolió, sentí alivio. Con los chicos fue distinto. Ellos se quedaron un tiempo más hasta que armaron sus propias vidas. Me abrazaban todo el tiempo, me decían mamá, te admiro, y eso me sostenía. Ellos sabían la verdad. Ellos lo vivieron conmigo. Y aunque no podían cambiar nada, me dieron algo que nadie más me había dado, reconocimiento. Poco a poco, volví a trabajar. Empecé a dar clases particulares en casa. A ayudar a los chicos del barrio con sus tareas. No era como antes, pero me hacía bien. Me sentía útil, conectada. Y una tarde, mientras tomaba mate en el patio, con el sol en la cara, me di cuenta. Sobreviví. No solo a la enfermedad de Carmen. Sobreviví al abandono, a la traición, a la invisibilidad. Y no me rompí. Unas semanas después de que todo se calmó, me encontré con Diana en el supermercado del barrio. Fue de casualidad. Ella estaba en la fila de atrás, hablando por teléfono como si el mundo le debiera algo. Me vio. Se le congeló la cara. Yo no pensaba decirle nada, pero cuando pasé por su lado, me soltó en voz baja. ¿Contenta ahora? Me dejaste sin nada. Me detuve. Giré despacio. La miré directo a los ojos. Lo único que te dejaste sin nada fuiste vos sola. Yo solo reclamé lo que era justo. No esperé respuesta. Seguí caminando. Por primera vez, sin miedo. Sin sentirme la nuera sumisa, la que tenía que aguantar todo con una sonrisa. No. Esa versión de mí había muerto con el testamento falso. Desde entonces, Diana no volvió a aparecer. Ni una llamada. Ni una excusa. Ni siquiera en los cumpleaños de sus sobrinos. Nada. Pero tampoco la extraño. Me di cuenta que hay familiares que son solo eso, sangre, pero no lazos. Con el tiempo, también volví a ver a mis amigas. Algunas no entendían por qué me había desaparecido tanto tiempo. Les conté la verdad, sin adornos. Una de ellas me dijo, yo no hubiera aguantado ni un mes. Yo tampoco pensaba aguantar 10 años, le respondí. Pero cuando estás ahí, con una persona que te necesita y nadie más se hace cargo,
no tenés opción. Te vas apagando de a poco, sin darte cuenta. Y es cierto. Durante años me sentí como un fantasma. Nadie me veía. Nadie preguntaba cómo estaba. Todos asumían que lo hacía de corazón. Como si eso justificara dejarme sola. Pero ahora, desde este lado, después de todo, puedo decir que salí más fuerte. Con cicatrices, sí. Pero de pie. Hoy mi casa está llena de vida. Mis nietos corren por el mismo patio donde antes se escuchaban solo lamentos. Cocino lo que quiero, pongo la música que me gusta, y si un día no tengo ganas de hacer nada, simplemente no lo hago. No me siento culpable por descansar. Ni por decir que estoy cansada. Ni por decir que merezco paz. Y si algo aprendí, es esto: no hay que esperar que el reconocimiento venga de afuera. A veces, una tiene que darse su lugar, aunque los demás no quieran dártelo. Porque si no, te pasan por encima. Un domingo, mientras limpiaba una caja vieja en el altillo, encontré algo que me hizo quedarme sentada en el piso por media hora, sin moverme. Era una foto. De Carmen, Diana, mi esposo y yo. Estábamos los cuatro en el patio, una tarde de asado. Carmen tenía una sonrisa que hacía años no le veía. Yo tenía el rostro joven, pero con esa expresión cansada que no supe reconocer en ese momento. Miré esa foto largo rato. Y pensé, ¿cómo llegamos hasta acá? Recordé tantas cosas, las veces que Carmen me apretaba la mano en silencio, las noches en que me decía no quiero molestar más, y yo le respondía usted no molesta, está enferma, es distinto. También recordé otras cosas. Las veces que me gritó sin razón, que me tiró cosas al piso, que me acusó de robarle pastillas. Y cómo, a pesar de eso, cada noche la arropaba, le mojaba los labios con algodón y le leía algún versículo de la Biblia porque decía que le calmaba los nervios. La vida no fue justa conmigo. Pero tampoco lo fue con ella. Carmen no era una villana. Estaba enferma, vulnerable, atrapada en un cuerpo que la traicionaba todos los días. Y aunque muchas veces me dolió su indiferencia, también sé que tuvo momentos de lucidez donde me quiso. A su manera. Lo supe por esa carta. Por los gestos chiquitos. Por cómo me buscaba con la mirada cuando no podía hablar. El enojo que sentí cuando leí el testamento ya no estaba. Se había convertido en otra cosa. En comprensión, quizás. No perdón, pero sí aceptación. Esa tarde, en el mismo patio de la foto, me senté con un mate y la apoyé sobre la mesa. No como un trofeo, ni como un recuerdo doloroso. Sino como una prueba de que sobreviví. De que estuve ahí. De que existí. Y mientras el sol bajaba y el cielo se llenaba de esos tonos anaranjados que tanto me gustan, me di cuenta de que, a pesar de todo, no me arrepiento. Porque en un mundo donde todos eligieron irse, yo fui la única que eligió quedarse. Y eso, para mí, vale más que cualquier testamento. Una mañana, mientras barría la vereda, se acercó la vecina de al lado, Marta, una señora de unos 70 años, de esas que todo lo saben y todo lo ven. Me miró con ese gesto entre cómplice y curioso, y me soltó sin vueltas. Che, ¿al final qué pasó con la casa? ¿No que te iban a echar? Me reí. No con burla, sino con alivio. Pasó que me defendí. Y gané. Ella se quedó en silencio un segundo, y después dijo algo que me dejó pensando todo el día. ¡Qué bueno! Ya era hora que a una buena le tocara algo. Y sí. Porque durante años vi cómo las que manipulaban, mentían o se escondían detrás de una pantalla eran las que salían ganando. Mientras tanto, las que cuidaban, las que callaban, las que ponían el cuerpo, quedaban al costado del camino. Yo no hice todo lo que hice esperando una recompensa. Pero cuando vi que me querían echar con una mano adelante y otra atrás, entendí que no era solo por mí. Era por todas esas mujeres que alguna vez fueron descartadas cuando dejaron de servir. Y algo curioso empezó a pasar con la familia. Algunos, los que nunca aparecieron mientras Carmen estaba viva, de repente querían acercarse. Me llamaban para ver cómo estaba, para pasar a saludar. No eran muchos, pero lo suficientes como para que una se dé cuenta de lo hipócrita que puede ser la sangre. No los rechacé, pero tampoco me ilusioné. Ya no era la misma. Aprendí que hay cosas que se rompen y no se arreglan con un mate y una charla. Se arreglan con hechos. Y esos,
En mi historia, escasearon. Mis días hoy son simples. Me levanto temprano, riego las plantas, hago las compras, doy clases a algunos chicos del barrio. A veces me junto con otras mujeres en la plaza, charlamos, nos reímos de cosas simples. Esos ratos me llenan el alma. Y a veces, sola, me permito recordar. No con dolor, sino como quien repasa un libro difícil que, a pesar de todo, logró terminar. Porque la verdad, después de todo lo que pasé, valoro cada momento de paz como si fuera oro. Y aprendí que a veces el triunfo no viene con aplausos ni medallas. A veces, el verdadero triunfo es poder dormir tranquila. Una tarde, mientras colgaba ropa en el patio, mi hijo mayor me abrazó por la espalda. Ya era un hombre hecho y derecho, con trabajo, pareja, proyectos. Pero en ese momento volvió a ser el nene que se me colgaba de la pierna cuando tenía miedo. Ma, nunca te dije esto, pero todo lo que soy es por vos. Me quedé dura. Me temblaban las manos. Él no es de hablar mucho, es más reservado. Pero esas palabras me llegaron como un regalo inesperado, de esos que no sabes cuánto necesitabas hasta que los recibís. Yo vi todo, ¿sabes? Cuando era chico, yo veía cómo cuidabas a la abuela, cómo dormías sentada, cómo te levantabas sin quejarte. Yo me acuerdo, ma. Aunque nadie dijera nada, yo me acuerdo. Le acaricié el pelo como cuando era chiquito, y me aguanté las lágrimas. Porque me di cuenta de algo. Puede que Carmen no me haya dejado nada escrito en su testamento, pero había sembrado algo mucho más importante. Mis hijos vieron. Mis hijos aprendieron. Mis hijos entendieron. Eso, para mí, vale más que cualquier casa. Unos días después, vino mi hija menor a visitarme. Ella es la más parecida a mí. Me trajo una planta y se quedó toda la tarde. En un momento me dijo: vos sos mi ejemplo de mujer. Si algún día me toca cuidar a alguien, sé que lo voy a poder hacer porque te tuve a vos. Ahí sí no me aguanté. Me largué a llorar. No por tristeza, sino por alivio. Porque entendí que todo ese dolor, todo ese cansancio, no había sido en vano. A veces una piensa que todo lo que hace desaparece en el aire. Que nadie lo nota. Pero no. Los que importan, lo ven. Lo sienten. Y lo llevan con ellos. Ya no me quita el sueño lo que hizo Diana. Ni me importa que algunos familiares aún me miren con recelo. Porque ahora tengo claro quién soy. Y eso, nadie me lo puede quitar. A veces me preguntan si volvería a hacer todo igual. La verdad, no lo sé. Tal vez pediría más ayuda. Tal vez me plantaría antes. Tal vez no dejaría que me coman la culpa y el deber ser. Pero si me preguntas si volvería a cuidar a Carmen, la respuesta es sí. Porque por encima de todo, yo sé quién fui. Y esa verdad me basta. Un año después de todo el juicio, del escándalo familiar, de que mi marido se fuera de la casa, un domingo cualquiera, me senté sola a almorzar. En mi mesa había milanesas, puré y una copa de vino. Y una paz que no conocía desde hacía mucho. Me acuerdo que miré el plato, la mesa bien puesta, el silencio a mi alrededor, y sonreí. Porque por fin estaba viviendo algo que había creído imposible. Tranquilidad. No felicidad explosiva, ni logros extraordinarios, sino esa calma que te permite respirar hondo sin sentir que algo pesa en el pecho. La casa, mi casa, estaba viva. Las ventanas abiertas, las plantas creciendo en los rincones donde antes solo había cajas con remedios y nebulizadores. La tele bajita con algún programa de cocina. Y yo, por primera vez en años, sin culpa por no estar haciendo algo útil. La gente te exige tanto cuando sos mujer. Que cuides, que sostengas, que seas fuerte, que no te quejes. Pero cuando ya no te necesitan, también esperan que desaparezcas con dignidad. Que no reclames. Que te tragues el dolor y sigas como si nada. Pero yo no desaparecí. No me callé. No me fui. Y eso fue mi pequeña revolución. Después de aquel almuerzo me fui a caminar al parque sola. Pasé por la esquina donde Carmen me pedía que la llevara con la silla de ruedas para que le diera el sol. Y, de pronto, me la imaginé ahí. Con su cara serena, con esa mirada que a veces tenía cuando estaba en paz. Y me imaginé que me decía algo. Algo simple. Algo como gracias. Me lo permití.
Aunque no lo haya dicho en vida, yo me lo dije a mí misma. Porque si no lo hacía yo, ¿quién? El cierre no vino con el juicio. Ni con quedarme en la casa. Ni siquiera con la carta que me dejó. El cierre vino cuando entendí que no necesito validación externa para saber que hice lo correcto. Esa certeza, la de haber actuado desde el amor, aunque doliera, es lo que me permite mirar atrás sin rencor. Y cada día que pasa me siento más liviana. No porque haya olvidado, sino porque ya no cargo con la necesidad de demostrarle nada a nadie. Hoy me miro al espejo y no veo a la mujer de hace 10 años. Aquella que vivía corriendo entre pastillas, pañales, gritos y visitas médicas. Tampoco veo a la mujer que se tragaba la bronca para evitar un conflicto, ni a la que se quedaba despierta hasta las 3 de la mañana lavando sábanas mientras los demás dormían. La mujer que soy ahora, es otra. Tiene arrugas nuevas, sí. Y el cuerpo le recuerda algunas batallas pasadas cada vez que se agacha. Pero también tiene una fuerza que antes no conocía. No necesito que nadie me diga que soy valiente. Ya lo sé. Y si hay algo que quiero dejar grabado, para quien escuche o lea esto alguna vez, es esto: no te dejes para el final. No esperes a que otro te reconozca. No sacrifiques tu vida entera por alguien que, tal vez, ni siquiera pueda agradecerte. Hacelo si te nace, si te lo dicta el corazón. Pero no por miedo. No por culpa. No porque es lo que se espera. Y si te toca pasar por lo mismo que yo, si te toca ser la que cuida, la que se queda, la que aguanta, que sepas que tenés derecho a levantar la voz. A pedir ayuda. A reclamar lo justo. Porque ser buena no es lo mismo que ser sumisa. Yo cuidé por amor. Pero también me cuidé a mí misma cuando fue necesario. Y eso es lo que me salvó. Hoy, duermo sola en una cama que antes compartía con la angustia. Tomo mi café mirando el patio, sin que nadie me apure. Me baño escuchando música, y me río fuerte si se me da la gana. Vivo simple. Pero libre. Y a veces, cuando me siento frente a la ventana, pienso en todo lo que pasó, y en lo cerca que estuve de perderlo todo. Y sonrío. Porque al final, no fue Carmen, ni Diana, ni un juez el que me devolvió la paz. Fui yo. La que se quedó. Y también, la que se levantó.